Estaba a punto de vender por unas monedas al viejo caballo que heredó, el último símbolo de su fracaso, pero lo que no sabía es que ese animal era el único guardián de un secreto millonario que cambiaría su vida para siempre. Si las historias sobre el poder de la herencia resuenan en ti, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El cielo de las sierras de Chihuahua se había convertido en una muralla amarilla de polvo y furia. El viento aullaba como un espíritu hambriento, lanzando arena que hería la piel expuesta de Itzae como agujas de vidrio. Agarrado a las riendas de su caballo, apenas podía ver un palmo delante de él, sintiendo el peso aplastante de su fracaso en cada ráfaga. El rancho en ruinas que había heredado era una broma cruel, una tumba para las esperanzas que nunca se atrevió a tener. La tormenta parecía un espejo del desorden en su alma, un torbellino de arena y desesperación que amenazaba con tragarlo por completo. Él era un fantasma en aquella tierra, ni mexicano ni apache, solo un hombre perdido entre dos mundos, sin un lugar al que llamar hogar, y con el hambre carcomiendo sus entrañas. El aire estaba pesado, denso, y cada respiración era un esfuerzo doloroso. De repente, Sombra, el caballo viejo y tuerto, se plantó. Con una fuerza que desmentía su edad y su fragilidad, el animal jaló las riendas con violencia, girándose en contra de la dirección que Itzae intentaba imponer. El joven maldijo, el sonido de su voz robado por el viento. «¿A dónde vas, animal estúpido? La muerte está allá», gritó, jalando con toda su fuerza. Pero Sombra no cedió. El caballo relinchó, un sonido agudo e insistente, casi una orden, y comenzó a arrastrarlo hacia una formación rocosa que apenas se veía en medio del caos. Itzae sintió una ola de rabia e impotencia. Incluso el último vestigio del legado de su madre, ese caballo decrépito, parecía burlarse de su autoridad. Sin embargo, había una convicción desesperada en los movimientos del animal, una sabiduría ancestral que la lógica de Itzae no podía alcanzar. Cegado por el polvo y agotado por la lucha, Itzae finalmente cedió. Dejarse llevar era más fácil que luchar contra la fuerza combinada del caballo y la tormenta. Tropezando con piedras sueltas, se aferró a las riendas como si fueran su única ancla en un mundo que se deshacía. Cada paso era un acto de fe ciega en el animal que despreciaba. Sombra no dudó. Su cuerpo flaco, moviéndose con una determinación inquebrantable a través del velo de arena, como si siguiera un camino invisible grabado en su memoria. El joven sintió la amarga ironía de la situación. Él, el hombre, el supuesto amo, ahora era solo una carga arrastrada hacia un destino desconocido por una criatura que consideraba inútil. La formación rocosa apareció abruptamente, una silueta oscura en medio del caos amarillo. Sombra lo empujó hacia una fisura estrecha, una grieta oscura que Itzae jamás habría notado. Tan pronto como entraron, el aullido, ensordecedor del viento, se transformó en un murmullo distante. El aire allí dentro era frío y estático, con olor a piedra húmeda y a tiempo antiguo. Itzae se derrumbó contra la pared de la pequeña cueva, sus pulmones ardiendo con cada respiración jadeante. Miró a Sombra, que permanecía cerca de la entrada, un centinela inmóvil, cuyo único ojo bueno observaba la furia de la que habían escapado. En ese silencio, la rabia de Itzae se disipó, reemplazada por un asombro reacio. Ese caballo no era estúpido. Conocía esa tierra y lo había salvado. El tiempo pareció estirarse en aquel refugio improvisado. Afuera, el mundo se deshacía en un grito de arena, pero allí dentro reinaba un silencio profundo, roto solo por la respiración de ambos. Itzae pasó la mano temblorosa por la crin enmarañada de Sombra, un gesto que no era de mando, sino de gratitud. Por primera vez, miró de verdad al animal. No vio solo la vejez y la ceguera, sino una calma inquebrantable,
una fuerza que Mucho venía de más un allá lugar de lo físico. Ese caballo, al que había maldecido minutos antes, era un vínculo vivo con su madre, con la sabiduría de su pueblo apache que él siempre se había sentido indigno de llevar. Y él, en su arrogancia y desesperación, casi lo había vendido por unas cuantas monedas. Sombra, sin embargo, no parecía satisfecho con solo esperar a que pasara la tormenta. El caballo dio un paso hacia un lado, alejándose de la entrada, y golpeó el suelo de tierra apisonada con el casco cerca de la pared del fondo. El sonido fue hueco, insistente. Itzae frunció el ceño, la curiosidad superando el cansancio. Se arrodilló en el lugar indicado por el animal, pasando los dedos por el polvo. Al principio no sintió nada más que tierra y pequeñas piedras, pero Sombra resopló, un sonido bajo y gutural, y golpeó el casco de nuevo con más fuerza. Fue entonces cuando, bajo la tenue luz que se filtraba por la entrada, Itzae vio un brillo débil y amarillento, una veta metálica que serpenteaba por la roca desnuda, escondida bajo una fina capa de tierra. Su corazón se disparó, un tambor salvaje contra el silencio de la cueva. Con las uñas y la punta de una piedra suelta, comenzó a raspar la tierra con una urgencia febril. El polvo se desprendía, revelando más de aquel brillo opaco. No era el brillo engañoso de la pirita que conocía de los cuentos de los viejos mineros. Era un amarillo profundo, suave, con el peso inconfundible de la promesa. Oro. La palabra resonó en su mente tan irreal y absurda que casi se rió. Allí, en el refugio al que había sido arrastrado en contra de su voluntad, estaba la respuesta al hambre, a la deuda, a la desesperanza que lo consumía. Lentamente, levantó la mirada de la riqueza que brotaba de la roca hacia el guardián que lo había llevado hasta ella. Sombra permanecía impasible, su único ojo fijo en él, un pozo de sabiduría silenciosa. La tormenta de afuera era solo ruido. El verdadero giro ocurría dentro de esa gruta, dentro de Itzae. Ese caballo no era el último símbolo de su fracaso, era la llave de su legado. El animal no solo había salvado su vida de la furia del viento, sino que también había rescatado su alma del abismo de la desesperación. En ese momento, Itzae comprendió que la herencia de su madre no era el rancho en ruinas, sino el guardián de sus secretos más profundos. Esta poderosa revelación sobre lo que es un verdadero legado nos muestra que la mayor riqueza no siempre es la que brilla. Si tú también te emocionaste con la sabiduría silenciosa de Sombra, deja un comentario de apoyo a Itzae y suscríbete, porque su viaje apenas está comenzando. La tormenta amainó, el aullido del viento se transformó en un gemido bajo, pero Itzae apenas lo notó. Permaneció de rodillas, el rostro iluminado por el brillo dorado, la respiración contenida en la garganta. Con un dedo tembloroso, trazó la veta fría y sólida. Era real. Una risa ronca e incrédula escapó de sus labios, un sonido que se transformó en un sollozo ahogado. Las noches de hambre, todas las mañanas de desesperanza, toda la vergüenza que cargaba como un manto pesado. Todo parecía disolverse ante ese metal silencioso. Se giró hacia Sombra, cuyas fosas nasales se dilataron suavemente, como si el caballo pudiera oler el cambio en el aire. «Tú sabías», susurró Itzae con la voz entrecortada. «Lo supiste todo el tiempo». Cuando los primeros rayos de sol atravesaron el polvo en suspensión, pintando la entrada de la cueva con una luz anaranjada, la euforia de Itzae dio paso a una claridad cortante. Esta riqueza era una bendición, pero también una potencial maldición. Los hombres mataban por mucho menos en esa tierra dura. El rostro de don Ricardo, el comerciante avaro al que planeaba vender a Sombra, apareció en su mente, un sombrío recordatorio de la codicia humana. Con cuidado, cubrió la veta de oro con tierra y piedras, ocultándola de la vista como si fuera un corazón palpitante.
Él y Sombra saldrían de esa cueva transformados, no como un hombre y su viejo caballo, sino como socios, guardianes de un secreto que requeriría más que fuerza para ser protegido. Exigiría astucia y paciencia. Al salir de la cueva, el mundo parecía renacido y herido al mismo tiempo. El aire estaba limpio, lavado por la furia de la tormenta, y el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el paisaje barrido. Itzae no montó. Caminó al lado de Sombra, una mano sujetando las riendas con ligereza, la otra reposando ocasionalmente en el cuello del animal, sintiendo el calor constante de su vida. En el bolsillo de su pantalón, el peso de una pequeña pepita que había arrancado de la pared era un ancla que lo ataba a esa nueva y vertiginosa realidad. La desesperación había dado paso a una calma helada y calculadora. Cada paso de regreso al rancho era un paso hacia un plan que aún no existía, pero que sabía que debía forjar en secreto. El rancho, castigado por la tormenta, parecía aún más miserable. Una parte del techo del granero se había derrumbado y la cerca del corral estaba caída. Pero donde antes solo veía el final del camino, Itzae ahora veía el disfraz perfecto. ¿Quién sospecharía de riqueza en medio de tanta ruina? Su primera acción no fue lamentar los nuevos estragos, sino llevar a Sombra al abrevadero, asegurándose de que el animal bebiera el agua escasa antes que él. Necesitaba ir al pueblo, necesitaba comida y provisiones. Tendría que enfrentarse a don Ricardo, pero el guión en su mente había cambiado drásticamente. Ya no iría como un mendigo desesperado para vender su última posesión, sino como un actor desempeñando el papel del fracasado que todos esperaban que fuera. La caminata hasta el pueblo bajo el sol despiadado fue una prueba para sus nervios. Cada habitante que lo veía pasar lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. El heredero fracasado del rancho maldito. Mantuvo los hombros encorvados y la mirada baja, alimentando la narrativa que ya habían escrito para él. La tienda de don Ricardo era el corazón sombrío del pueblo, un lugar abarrotado de mercancías y de deudas sin pagar. El hombre estaba detrás del mostrador. Sus pequeños ojos de cerdo lo siguieron desde el momento en que Itzae empujó la puerta, que rechinó como una advertencia. El aire estaba cargado con el olor a cuero, especias y la codicia mal disimulada del propietario. «Don Ricardo», comenzó Itzae, con la voz deliberadamente ronca y cansada. «La tormenta estuvo fuerte. Necesito un poco de harina y frijol, lo suficiente para aguantar la semana. Puedo pagarle cuando...». Dejó la frase morir, el final imposible flotando en el aire entre ellos. Don Ricardo soltó una risa seca. «¿Pagar con qué, muchacho? Con promesas. Tu cuenta ya está más alta que el polvo de tu tierra». Entonces sus ojos brillaron con una idea. «Pero te voy a ayudar. Tráeme ese caballo viejo y tuerto. Te doy comida para 2 semanas por él». El corazón de Itzae se heló. Ahí estaba la oferta que, un día antes, habría aceptado como una tabla de salvación. Tragó saliva, sintiendo el peso de la pepita en su bolsillo. «No puedo», dijo con voz baja. «Era de mi madre. Es lo último que me queda». Don Ricardo se reclinó, una sonrisa desdeñosa deformando su rostro. «Los sentimientos no llenan la panza, Itzae. Ese apego tuyo es lo que te mantiene pobre. Un animal viejo que apenas ve, que solo consume lo poco que podrías tener. Te estoy ofreciendo una salida, una panza llena, y tú me hablas de recuerdos». Se inclinó sobre el mostrador, su voz bajando a un susurro conspirador. «Piénsalo bien, pronto no tendrás granos ni para ti, mucho menos para alimentar una memoria andante». Cada palabra era un pequeño empujón hacia el precipicio que Itzae acababa de evitar. Itzae bajó la cabeza, dejando caer los hombros en un gesto de derrota ensayada. Sabía que la discusión era inútil y que cualquier señal de resistencia solo alimentaría la sospecha de don Ricardo.
Tras un largo silencio, buscó en su bolsillo, la mano demorándose como si se resistiera a revelar su último e insignificante tesoro. Con un suspiro, colocó la pequeña pepita en el mostrador de madera. Estaba sucia de tierra, su brillo opaco bajo la luz tenue de la tienda. «Encontré esto cerca del arroyo seco», murmuró, sin mirar a los ojos del comerciante. «No sé si valga algo, pero es todo lo que tengo». Los ojos de don Ricardo, generalmente opacos por el aburrimiento, se entrecerraron. Tomó la pepita con una rapidez sorprendente, sus dedos gruesos girándola bajo la luz. La suciedad no podía ocultar el peso y el color del metal. La frotó en la manga de su camisa y por un instante un destello de pura codicia brilló en su mirada antes de ser rápidamente extinguido. «Suerte de principiante», gruñó, lanzando la pepita al aire y atrapándola con un golpe sordo. «No vale mucho, es pequeña, impura, pero pagará tu comida y un poco más». La arrojó en una pequeña balanza de latón, los ojos fijos en las pesas, como un sacerdote en un ritual profano. Itzae mantuvo la respiración controlada, los ojos fijos en el suelo, como si estuviera avergonzado por su propia suerte. La cantidad que don Ricardo mencionó era más de lo que había visto en meses, pero él sabía que era una fracción del valor real de la pepita. Asintió lentamente, como si estuviera abrumado por la generosidad del comerciante. «Gracias, don Ricardo. Es más de lo que esperaba». Con el crédito, tomó no solo harina y frijol, sino también una pica resistente y un par de sacos de lona, explicando con voz baja que pretendía romper algunas rocas en el arroyo por si la suerte sonríe de nuevo. Pagó y salió de la tienda sintiendo la mirada pesada de don Ricardo en su espalda, una promesa silenciosa de que esa transacción no había sido un fin, sino un peligroso comienzo. De vuelta al rancho, el peso del saco de lona en su hombro era diferente. No era la limosna de un hombre avaro, sino la primera herramienta de su liberación. El camino que antes había sido una marcha de vergüenza, ahora era un sendero con propósito. Ignoró las miradas de los pocos que encontró, su mente ya trazando los siguientes pasos, calculando los riesgos. Sabía que la semilla de la curiosidad había sido plantada en la mente de don Ricardo. Ese pequeño brillo de oro en el mostrador no era solo el precio de la comida, era un señuelo, y ahora Itzae tendría que ser más listo que el depredador que había atraído. Al llegar, no corrió hacia las colinas. En cambio, con una paciencia que él mismo no sabía que poseía, pasó el resto de la tarde arreglando la cerca caída. Cada martillazo era un acto de disimulo, un sonido normal y laborioso para quien quiera que estuviera escuchando. Alimentó a Sombra, cepillando el polvo de su pelaje con un cuidado reverente. Fue solo cuando la oscuridad se tragó la tierra y las estrellas surgieron como diamantes fríos en el cielo que tomó la pica. Bajo el velo de la noche, Itzae se movió en silencio, ya no como un heredero fracasado, sino como un minero clandestino, un hombre deslizándose hacia su propio destino. Sombra lo guiaba por la oscuridad con una certeza que desafiaba la lógica. No había un sendero visible bajo el manto de la noche, solo la geografía secreta que el viejo caballo parecía leer con los cascos y con el alma. Itzae lo seguía, la pica pesando en su hombro, cada paso una mezcla de agotamiento y adrenalina. Ya no había lucha entre ellos, solo un entendimiento silencioso, una conspiración forjada en la tormenta y sellada en oro. El mundo dormía, ajeno al secreto que se movía bajo las estrellas, un hombre y un caballo caminando para desenterrar un futuro de las entrañas de la tierra. Dentro de la cueva, que ahora parecía una catedral silenciosa, Itzae encendió un pequeño quinqué. La luz temblorosa danzó sobre las paredes, haciendo que la veta de oro brillara con una promesa viva. Mientras Sombra se apostaba en la entrada, una silueta oscura contra el cielo estrellado, su único ojo vigilante, Itzae
levantó la pica. El primer golpe sonó fuerte y agudo en el silencio, el impacto vibrando por sus brazos. Golpe tras golpe, el sudor corría por su rostro, mezclándose con el polvo. No era un trabajo fácil, era una batalla contra la roca, un esfuerzo brutal para liberar la riqueza que guardaba. Cada lasca de piedra que caía era un paso lejos del hombre que había sido. Las horas pasaron en una neblina de esfuerzo y sudor. El sonido de la pica era la única música en ese santuario secreto. Antes de que el cielo comenzara a clarear, Itzae se detuvo, el cuerpo adolorido, pero el espíritu enardecido. El resultado de su trabajo era un montón pequeño, pero increíblemente pesado, de rocas ricas en oro, que guardó cuidadosamente en uno de los sacos. El viaje de regreso fue silencioso y tenso, cada sombra una amenaza potencial. De vuelta en el rancho, mientras Sombra bebía agua, Itzae escondió el saco bajo las tablas sueltas del piso de su cabaña, un corazón de oro latiendo secretamente bajo la fachada de la miseria. Las noches se convirtieron en su dominio, los días en su disfraz. Itzae estableció una rutina implacable, trabajando en la mina bajo el manto de la oscuridad y pasando los días haciendo reparaciones insignificantes en el rancho, proyectando la imagen de un hombre que apenas lograba sobrevivir. Pero la semilla de la sospecha que había plantado en don Ricardo había comenzado a germinar. Una tarde, mientras arreglaba una bisagra, vio a uno de los matones del comerciante observando sus tierras desde lejos, un centinela sombrío en la colina que se retiró cuando notó su mirada. La pequeña Pepita no solo había comprado provisiones, también había comprado la atención peligrosa del hombre más avaro de la región. La presencia del espía no paralizó a Itzae de miedo. Al contrario, encendió en él una llama fría de astucia. Al día siguiente, en lugar de esconderse, tomó la pica a plena luz del día y caminó ostentosamente hacia el lecho seco del arroyo, el lugar que había inventado como fuente de su suerte. Allí, bajo el sol abrasador, pasó horas rompiendo rocas inútiles, haciendo un gran espectáculo de esfuerzo para un público invisible. Cada golpe era una mentira, cada gota de sudor una pieza de su teatro. Necesitaba que don Ricardo creyera que su suerte había sido una casualidad, un golpe único del destino, y no la punta de un iceberg dorado. Y el señuelo funcionó más rápido de lo que imaginaba. Al final de la tarde, mientras Itzae regresaba al rancho, cubierto de polvo y con las manos en carne viva, vio la figura corpulenta de don Ricardo esperando cerca del abrevadero, su caballo gordo y bien cuidado bebiendo el agua de Sombra. El comerciante lo saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. «Buenas tardes, Itzae. Oí que cambiaste el azadón por la pica», dijo con voz melosa. «Vine a ver si el joven suertudo necesitaba mejores herramientas, o quizás un socio experimentado». La oferta quedó flotando en el aire, pesada y peligrosa como una nube de tormenta. Itzae se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia, forzando una sonrisa cansada. «Es mucha amabilidad de su parte, don Ricardo, pero ¿qué socio sería yo? Un muchacho con un rancho en pedazos y manos llenas de callos, pero sin nada en los bolsillos». Hizo un gesto hacia el lecho seco del arroyo a lo lejos. «Pasé todo el día partiéndome la espalda bajo el sol. Esa Pepita fue un regalo de Dios, un milagro único. Creo que la suerte no le pega dos veces al mismo hombre pobre». Su voz era una mezcla de gratitud y resignación, la actuación de un hombre que había tenido un destello de esperanza solo para verlo desaparecer. Don Ricardo lo observó en silencio por un largo momento, sus ojos pequeños y astutos tratando de perforar la máscara de agotamiento de Itzae. No parecía convencido, pero la actuación era impecable, con un resoplido que podría ser tanto de desdén como de aceptación. Se dio la vuelta y montó en su caballo con un gruñido.
Quizás tenga razón. La suerte es para los, dijo, ajustando las riendas. Pero si encuentras otro milagro, recuerda que los milagros pueden atraer tanto a ángeles como a demonios. Y en esta tierra los demonios son más rápidos. No esperó una respuesta, simplemente espoleó al caballo, dejando atrás una nube de polvo y una amenaza que flotaba en el aire, más pesada que el calor del fin de la tarde. El polvo se asentó, pero la amenaza de don Ricardo permaneció suspendida en el aire, más pesada que el silencio que siguió. Itzae no sintió alivio, sino la fría y cortante certeza. El juego se había vuelto real, y él estaba terriblemente solo. Sus ojos se encontraron con los de Sombra, que no se había movido durante la visita, una montaña de calma en medio de la tensión. Se acercó y apoyó la frente en el cuello caliente y polvoriento del animal, cerrando los ojos. Allí, en el contacto silencioso, encontró la fuerza que necesitaba. Ya no se trataba solo de sobrevivir al hambre, se trataba de ganar, de honrar la sabiduría silenciosa que lo había salvado y que ahora dependía de él para ser protegida. Esa noche, por primera vez, no fue a la cueva. El riesgo era demasiado grande. Don Ricardo era un perro de caza que, una vez que olfateaba la sangre, no se rendiría fácilmente. En cambio, a la luz de una vela en su precaria cabaña, Itzae vació el pequeño saco de oro sobre la mesa. Las piedras brillaron con una luz oscura y prometedora. Ya no veía solo la riqueza, sino el peso de la responsabilidad. Necesitaba un plan, diferente, uno que fuera más allá de cavar y esconder. Necesitaba transformar ese metal en bruto en una huida, en una vida nueva, lejos de los ojos avaros que ahora lo vigilaban. El rancho ya no era un refugio, sino una trampa dorada. La idea surgió no como un destello de inspiración, sino como una necesidad fría e inevitable. La ciudad, Chihuahua. Un lugar lo suficientemente grande como para que el nombre de don Ricardo no significara nada. Un lugar donde un hombre con los bolsillos llenos pudiera disolverse en la multitud y empezar de nuevo. Allí podría encontrar un tasador honesto, alguien que pagara el verdadero valor del metal, no la limosna de un aprovechado. El plan era aterrador en su simplicidad y en su audacia. Dejar atrás la única tierra que había conocido, la herencia de su madre, era la única manera de honrarla de verdad. No huiría del fracaso, cabalgaría hacia un futuro que él mismo forjaría. Los preparativos comenzaron bajo el mismo velo de oscuridad que protegía su minería. Partir de repente sería una confesión. Necesitaba un pretexto. Al día siguiente, en el pueblo, mientras compraba el mínimo de provisiones para no levantar sospechas, mencionó casualmente a un vecino que estaba pensando en buscar trabajo como vaquero en los grandes criaderos del norte, una historia común para hombres en su situación. Por la noche, en lugar de la pica, usó un mortero de piedra para moler el oro hasta convertirlo en un polvo grueso y pesado. Con aguja e hilo, cosió el polvo dorado en el forro de su manta de silla y en el doble fondo de sus alforjas, transformando sus bienes más humildes en cajas fuertes disfrazadas. Cada puntada era una oración silenciosa, un paso lejos de la trampa. En la madrugada más profunda, poco antes de que el cielo gris anunciara el amanecer, Itzae sacó a Sombra del granero. Cada movimiento era deliberado, silencioso. Colocó la pesada manta sobre el lomo del animal con una delicadeza casi religiosa, acomodando las alforjas con el cuidado de quien maneja un tesoro. Por un instante se detuvo y miró la cabaña oscura, la silueta en ruinas del rancho contra las estrellas que se apagaban. No sintió tristeza, solo el frío alivio de quien se libera de un ancla. No había nada para él allí, excepto fantasmas. Con un susurro bajo en el oído de Sombra, montó y sin mirar atrás de nuevo, guió al caballo lejos de la tierra que había sido a la vez su herencia y su prisión. El peso del oro
era un extraño contrapunto a la ligereza que sentía en su espíritu. Con cada paso de sombra que lo alejaba del pueblo y lo adentraba en el vasto desierto abierto, Itzae sentía como si se estuviera despojando de una piel vieja. El sol salió, incendiando el horizonte y pintando las montañas lejanas con tonos de púrpura y naranja. El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones, limpiando los últimos vestigios de polvo y desesperación. El miedo todavía estaba allí, una sombra en su nuca que lo hacía mirar por encima del hombro, buscando la figura de un jinete distante. Pero frente a él, el camino se extendía como una promesa, una línea de tierra que llevaba no solo a Chihuahua, sino a un hombre que apenas comenzaba a conocer, él mismo. El desierto no ofrecía tregua. El sol subió, convirtiendo el aire fresco en un horno, y el paisaje se volvió una extensión monótona de arena y arbustos espinosos. Pero Sombra mantenía un paso constante e incansable, como si la vastedad fuera su elemento natural. Con cada hora que pasaba, Itzae escudriñaba el horizonte detrás de ellos, el corazón saltando con cada nube de polvo que se levantaba, temiendo que fuera don Ricardo o sus hombres. El peso del oro en sus alforjas era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, no solo la riqueza, sino la propia libertad que ahora saboreaba con cada bocanada de aire caliente y seco. Cuando cayó la noche, un manto de terciopelo tachonado de estrellas se detuvieron junto a un afloramiento rocoso, antes de encender una pequeña fogata o beber un sorbo de agua. Itzae cuidó de Sombra, ofreciéndole la mayor parte del agua que quedaba y revisando sus cascos con una gentileza que habría sido impensable días antes. Sentado junto al fuego, observando la silueta del caballo contra el cielo infinito, Itzae sintió una paz que no conocía. La herencia de su madre no era la tierra, se dio cuenta, sino la resiliencia, la sabiduría silenciosa encarnada en ese animal que comía tranquilamente a su lado. No estaba huyendo de su legado, finalmente estaba cabalgando junto a él. A medianoche, un sonido distante lo despertó. No fue un ruido fuerte, solo el deslizar de piedras sueltas, llevado por el viento frío del desierto. Antes de que su mente pudiera procesar el peligro, Sombra ya estaba alerta, la cabeza erguida, las orejas vueltas hacia la oscuridad. Itzae actuó por puro instinto. Con un movimiento rápido sofocó las brasas de la fogata con arena, sumergiendo el campamento en una oscuridad total. Agachado junto al caballo, con la mano en el mango de un cuchillo que apenas sabía usar, escuchó, el corazón martillando contra sus costillas. El sonido no se repitió. Ya fuera un animal nocturno o la vanguardia de una persecución, la advertencia había sido dada. No habría más sueño esa noche, solo la tensa vigilancia bajo un cielo indiferente. Con la primera luz pálida del amanecer, reanudaron la marcha. La noche en vela pesaba sobre los hombros de Itzae, pero la urgencia era un látigo que lo impulsaba hacia adelante. El paisaje no cambiaba, un mar infinito de tierra agrietada y cactus esqueléticos. Fue entonces cuando vio en el horizonte lejano una línea azul grisácea casi imperceptible, las montañas. Chihuahua estaba del otro lado. Esa visión, por más lejana que fuera, era como un trago de agua para un alma sedienta. Le dio una palmada en el cuello a Sombra, un gesto de complicidad. El rancho había quedado atrás. Ahora, cada paso, por más arduo que fuera bajo el sol naciente, era un paso hacia la vida. Sol se convirtió en un enemigo implacable, martillando su cabeza y chupando la humedad de su cuerpo. Las montañas en el horizonte parecían un espejismo cruel, una promesa que danzaba en el calor, pero nunca se acercaba. Cada sorbo de agua del cantil era calculado, un tesoro líquido que dividía escrupulosamente con Sombra, cuyo paso, aunque todavía firme, había perdido un poco de su energía. El recuerdo de don Ricardo y del rancho comenzaba a parecer una pesadilla lejana.
pero el futuro aún era una página en blanco y deslumbrante como la propia arena. E Itzae se aferraba a la esperanza con la misma tenacidad con la que se aferraba a las riendas. Fue un brillo fugaz lo que lo alertó. Allá atrás, donde la llanura se encontraba con el cielo, un punto de luz parpadeó bajo el sol del mediodía. Itzae se detuvo, el corazón dando un salto doloroso. Podría ser un reflejo en una roca, un trozo de mica, pero el brillo se repitió, antinatural, un parpadeo metálico que no pertenecía al paisaje. Su sangre se heló. No era su imaginación, eran ellos. El cansancio se evaporó, reemplazado por una adrenalina afilada. Con un suave tirón de las riendas y un murmullo urgente, guió a Sombra fuera del sendero abierto, hacia una maraña de barrancos y rocas que marcaban el inicio de las laderas de la montaña. El viaje por la libertad se había transformado innegablemente en una cacería. Esta transformación de un viaje en una cacería es para poner la piel de gallina. Si estás echando porras para que Itzae y Sombra logren escapar, deja tu apoyo en los comentarios y suscríbete, porque la persecución apenas comienza.